Muy bien, hoy vamos a hablar sobre un tema que ya lo hemos tocado en Rigor a la Verdad y lo vamos a seguir tocando, porque estos temas creo que constituyen o deberían ser base de una reflexión importante para intentar a partir de esta reflexión encontrar elementos que nos permitan avisorar una mejor condición del futuro para nuestro país. Y hablo particularmente del extractivismo. Se lleva adelante una serie de actividades y estas actividades están conexas con importantes espacios de nuestra institución, como es el CIDES, el posgrado en Ciencias del Desarrollo, está el Instituto de Estudios Bolivianos, la propia Universidad Mayor de San Andrés, la Facultad de Humanidades, el CELADIS y el Instituto de Investigaciones Químicas, entre algunas de las unidades académicas que, bueno, han decidido llevar adelante unos conversatorios que son altamente integrales, porque no se trata únicamente de darle una mirada a temas económicos, de desarrollo, sino también de salud, de medio ambiente, es decir, es un conjunto de temas que integralizan el ver el extractivismo. Hemos invitado a dos importantes docentes de nuestra institución. El ingeniero Waldo Vargas nos visita. Waldo, muchísimas gracias por la amabilidad. También el licenciado docente del CIDES, Alfredo Seoane. Alfredo, muchísimas gracias. Bienvenido nuevamente. Gracias, Diego. Buenas noches. A ver, yo quisiera, porque demos primero una mirada conceptual, Alfredo, ¿a qué debemos entender por extractivismo? Sí, bueno, el extractivismo tiene una constante histórica en el país. Digamos que empezó con la llegada de los españoles y empezaron a extraer riqueza sin dejar más que pobreza, ¿no? y atraso. Entonces eso se ha repetido y es como una tragedia histórica de nuestra situación, que es, primero se extrae plata y el resultado después de siglos de extracción es una gran riqueza que se va afuera, y aquí en el país el atraso. No queda nada. No queda nada, digamos, ¿no? Para decirlo en pocas palabras. Luego podríamos hablar del estaño, la misma historia, el gas recientemente, y hacia el futuro seguimos, digamos, con ideas neoextractivistas. Ya puede ser, bueno, es ahora el oro, se está extrayendo en condiciones tremendamente desfavorables para el país, y viene el litio, y también se habla de que va a haber una situación de bonanza, porque con el litio, los precios internacionales y los minerales estratégicos y los metales estratégicos y las tierras raras, que son de gran demanda en el mundo, el país se va otra vez a beneficiar, pero a través de lo mismo, digamos, del extractivismo, que no va a dejar nada. Ese es el extractivismo, y lo que planteamos nosotros en este grupo interdisciplinario es estrategias para salir del extractivismo. O sea, no digamos rechazar las rentas que pueden dar los recursos naturales, pero sí emplearlas en la transformación de nuestra sociedad hacia una sociedad que produzca desarrollo sostenible. Waldo, ¿por qué tan perverso el extractivismo en nuestra historia? ¿Qué ocasiona el extractivismo? Bueno, la respuesta es, creo, muy simple, ¿no? No son los dueños los que han extraído y se han beneficiado de ello, ¿no? Son gente que ha llegado, ha tomado las cosas y se las ha llevado. Y a quienes habitaban estas tierras, pues no le han dejado más que pasivos ambientales, ¿no? Y lo mismo, hemos seguido ese patrón de conducta, como muy bien decía Alfredo, lo hemos ido repitiendo a lo largo de nuestra historia. Y bueno, hay, por ejemplo, el tema de madera. La mara ya no la tenemos en nuestros bosques. Sí. También se extrajo la mara, y lo grave era que se extraía en troncas. Ni siquiera había valor agregado de nuestra mano de obra para generar fuentes de empleo. Entonces, eso ha sido lo más grave que nos ha acontecido como país, ¿no? Hemos sido siempre proveedores de materia prima, pero nunca hemos podido aportar con valor agregado, generar empleos y bienestar y progreso para toda nuestra gente. Ahora, tú has tocado un tema realmente interesante. Has dicho, siempre nos ha dejado pasivos ambientales. Resulta ser que cuando tú haces el balance, algunas veces pasivos aparentemente son más grandes que el beneficio que haya dejado en términos monetarios al país. Evidentemente, pues nos dejan ríos contaminados, nos dejan bosques sin árboles, porque los principales árboles eran de mara, y es un consorcio que forman los árboles. La naturaleza los ha organizado así. Entonces el capitán de ese consorcio es la mara, porque era un árbol mucho más grande, y en torno a él están las otras especies organizadas. Sale el papá del
o el capitán de ese consorcio, y eso queda desarticulado. Entonces, eso es lo que está pasando. Nuestros bosques están afectadísimos, ¿no? Hemos perdido especies, estamos ahora incendiando lo poco que nos queda en la zona de Chiquitanía. Entonces, creo que nos hemos apropiado de esa mala forma de trabajar con la naturaleza. Nos hemos olvidado de esa armonía que existía entre quienes habitaban ancestralmente estas tierras, donde había esa armonía, ese respeto. Se tomaba lo que se necesitaba, no para acumular y ser rico entre comillas, o sea, rico en qué sentido, ¿no? Y ahora estamos viendo, el planeta entero ya está proveyendo el 1.5 de su capacidad. Hemos rebasado ya la capacidad del planeta. Y la presión es tan fuerte del ser humano que está acabando el planeta prácticamente. Alfredo, ¿por qué los tomadores de decisiones no han podido tener la capacidad de cambiar el curso de esa forma de ver la extracción a través del, o sea, ver como patrón de comportamiento de nuestra capacidad económica el extractivismo? Bien, es una pregunta difícil y compleja, ¿no? Porque ha habido varios elementos históricos que pueden explicar particularmente diferentes etapas. Yo creo que es más precisa una respuesta diciendo qué ha pasado, digamos, en tal situación, en tal coyuntura. Por ejemplo, el extractivismo del estaño, para no ir, digamos, hasta la colonia, ha estado dominado por los llamados varones del estaño, ¿no? Que tenían una lógica privada, de apropiación privada, de enriquecimiento privado, y dejaban esos pasivos ambientales como males públicos, ¿no? O sea, que además no desaparecen inmediatamente. Lo que ha dejado la minería del estaño como pasivo ambiental sigue ahora contaminando las aguas, por ejemplo, del lago Popó, del Pilcomayo, porque ha sido Potosí, Oruro, digamos, ¿no? Luego podemos ver qué ha pasado con lo del gas. Y eso tal vez es mucho más actual y lo estamos viviendo. Es que hemos usado la riqueza para, digamos, tener una situación de bonanza en lo inmediato, digamos, disfrutar como esa canción, ahora que tenemos bien le cascaremos, sí. Pero después, ¿y qué va a pasar después? O sea, ni siquiera esos recursos tan importantes que han venido del gas se los ha reinvertido en producir esa riqueza, ¿no? O sea, se ha matado la gallina de los huevos de oro, y eso es lo que no deberíamos hacer, sino más bien tener estrategias que vayan hacia un proceso de diversificación de la matriz productiva, de inversión sobre todo en capital humano, ¿no? En recursos humanos, y en salud, pero también en diversificación, o sea, ¿por qué siempre recursos naturales no renovables que dan riqueza inmediata, pero después dejan pobreza y pasivos ambientales, ¿no? No, porque este patrón es siempre muy cortoplacista, ¿no? Es cortoplacista. Es decir, es de realización casi inmediata y se ha convertido en el patrón fundamental de acumulación en nuestro país. Correcto, sí. O sea, digamos, hay una especie de élites económicas que quieren capturar la renta y aprovecharla en lo inmediato. Y tal vez esto no es una política de Estado, sino de grupo, porque si fuera una política de Estado pensaría no en las generaciones solamente actuales, sino en las futuras generaciones. Waldo, ¿por qué la necesidad de abordar este tema no solo desde el punto de vista económico, sino más bien desde una necesidad de abordaje integral de este tipo de situaciones en la historia de nuestro país? Bueno, yo creo que todo el país, toda la ciudadanía está preocupada porque hemos visto con mucha pena, tristeza, cómo nuestros ríos del norte de La Paz han estado avasallados y destruidos, prácticamente sus cauces están cambiados. Es una explotación inmisericordia con uso de mercurio, y este mercurio afecta a los propios mineros, a la biodiversidad y a los habitantes de más abajo. Entonces, eso nos ha motivado esa preocupación, que ya tenemos que poner un alto a esta forma de trabajo. No es posible, no es racionalmente humana, y rompe totalmente los esquemas de armonía que debemos tener los seres humanos con nuestro entorno.
Entonces, eso ha motivado que los colegas nos reunamos, conversemos y a través de esas experiencias hemos podido establecer el desarrollo de estos coloquios. Ya se han realizado 2 coloquios, el tercer coloquio es el próximo martes y los invitamos muy cordialmente a nuestros colegas, a toda la comunidad universitaria y también a la ciudadanía en general que tenga interés en esta temática a asistir en la sede de la Fundación FES en Obrajes el próximo martes a las 6 de la tarde. También se va a transmitir por medio virtual, entonces para quienes no tuvieran el tiempo de hacerlo físicamente o presencialmente. Entonces, esa preocupación nos ha hecho conjuncionar este trabajo a través de coloquios especializados por temáticas, van variando las temáticas, pero siempre en torno al tema principal, que es las estrategias para abordar el extractivismo. Y finalmente vamos a cerrar con un seminario que va a resumir todas las conclusiones de los coloquios y vamos a contar con aporte también de personas de mucha experiencia de corte internacional que van a dar el cierre a este esfuerzo que estamos haciendo. Creemos que este documento, este esfuerzo que estamos haciendo pueda servir como una base, una plataforma para que las autoridades, tanto universitarias como de gobierno, puedan adoptar estas formas de pensamiento y cambiar ciertas políticas. Es el momento de hacer esos cambios trascendentales porque la situación se está agravando. Lo estamos viendo ya con el tema de agua, sequías prolongadas, todos los eventos extremos que está viviendo el planeta. Lo estamos viendo en Marruecos, lo estamos viendo en Italia, Libia, hoy en día Grecia, en Libia, 2.500 muertos, a 5.000 ya se ha duplicado con esas inundaciones. Entonces, son cosas que antes ellos no tenían. Y así va a estar todo el planeta totalmente desordenado por culpa nuestra. Entonces, es el momento de cambiar y enderezar todo ese mal comportamiento que hemos tenido los humanos con nuestros recursos naturales. Porque nosotros también somos inquilinos. Hay un triángulo que es clave en esto, ¿no? Es el triángulo agua, suelo, biodiversidad. Y parte de la biodiversidad somos los humanos. Así que si ese triángulo no está en equilibrio, estamos en serios problemas. Alfredo, ¿por qué no es posible? Hace poco escuché a un analista y me llamó profundamente la atención, no pude ubicarlo, la verdad. ¿Por qué no es posible en nuestro medio en pensar en modelos económicos y en modelos de desarrollo que no sean de corte estrictamente economicistas y que tengan ya otros fundamentos de pensar y estos fundamentos tengan que ser la vida? Claro, yo creo que es posible, Omar. Realmente creo que es posible y nosotros en eso estamos también en el CIDES, en el conjunto de instituciones, en este grupo interdisciplinario. Eso es, digamos, si no se ha hecho, aunque sí también ha habido en el pasado preocupación de esto, pero ahora queremos hacerlo muy sistemáticamente, ¿no? En este grupo de trabajo, cuyo conjunto de seminarios y coloquios es, digamos, nuestro primer paso, pero estamos trabajando intensamente en articular unas propuestas de política pública para, digamos, lograr salir del extractivismo y encaminarnos hacia el desarrollo sostenible. En eso creo que hay algunas premisas y tienen que ver básicamente con darnos cuenta que estamos viviendo la época de la economía del conocimiento, donde lo más importante es el conocimiento y la emergencia de esta crisis climática y ambiental. Eso nos está afectando. Por ejemplo, el hecho de que Bolivia sea el país que en términos per cápita desforesta más en el mundo. Terrible, ¿no? Es terrible. Y entonces hay que ponerle, digamos, alguna solución a esa situación. ¿Por qué está pasando? ¿Cómo se puede evitar? Y reforestar también, no solamente seguir, o sea, no hay que seguir desforestando, sino más bien hay que ir hacia recuperar eso. Lo del agua, tiene que haber políticas puntuales y también conceptos más generales o concepciones más generales que más o menos te hablan de una visión de país, ¿no? Una visión de largo plazo. Y en eso queremos aportar. Dos cosas, Waldo. En algún momento tú estuviste vinculado también a la elaboración de algunas leyes en nuestro país. Para su momento eran leyes muy avanzadas. No sé si todavía en este momento lo sean.
pero ¿por qué en nuestro país aprobamos buenas normas de avanzada y de repente nadie cumple? Esa es la gran pregunta. Realmente has puesto el dedo en la llaga, ¿no? Yo tocaba el tema forestal, por ejemplo, el año 96 salió la primera ley forestal para el país y allí se prohibió la exportación en troncas, definitivamente, para darle esa oportunidad al mercado nacional a generar empleos, a poner valor agregado a aquello, ¿no? Porque curiosamente nos devolvían la mara, pero en muebles y a un costo carísimo. Entonces era una barbaridad lo que estábamos haciendo. Lo propio salió con las áreas protegidas. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas fue creado en esa época también, junto con el concepto de desarrollo sostenible, todos los reglamentos de la Ley de Medio Ambiente también, que hasta ahora están vigentes, ¿no? Y uno de los reglamentos tan importantes, que es del manejo de sustancias peligrosas, que articula lo que es el mercurio, curiosamente es el que menos se lo ha aplicado, y en contraposición se ha sacado un decreto tratando de regular quién compra el mercurio. Eso ya estaba establecido en los reglamentos de sustancias peligrosas hace 30 años atrás. Fíjate. Entonces, es un poco de varias cosas, el desconocimiento, ahí está fracasando el tema de educación. Tal vez a los bolivianos no nos gusta leer mucho también. Otro factor es confiamos en las autoridades y a veces las autoridades no conocen el tema y lo pasan por alto, ¿no? Entonces se va deteriorando ese comportamiento disciplinado. Y ahí viene lo que decía Alfredo, esas políticas de Estado. Si todo se volviera políticas de Estado y sería rigurosamente respetado como en otros países, entonces no tendríamos este problema. Lo que pasa es que cada cambio de gobierno, el nuevo gobierno piensa que lo anterior no sirve y hace sus propias cosas que son coyunturales o con intención de repetir un periodo más, pero no se hace respetando políticas de Estado y que sea sostenible lo que se haga. Asumen un sentido de verdad, ¿no? Como si tuvieran únicamente ellos la verdad y nadie más tiene la verdad. Por último, ¿qué tenemos que hacer la población? Es decir, la población de a pie en estos temas, porque está bien, es una linda reflexión, la reflexión que hacen especialistas de la talla de ustedes y gente que participante de los diferentes institutos, pero ¿cuál es el rol de nosotros, los pobladores de a pie? Sí, excelentes tus preguntas, Omar, y difíciles. Bueno, yo quisiera complementar un poco lo que decía Waldo y después utilizar lo que dijo. Es cierto que el país, por ejemplo, ha suscrito todos los compromisos que se han ido dando en las conferencias sobre medio ambiente, ¿no? Se ha comprometido con el Tratado de Escazú a respetar los derechos ambientales. O sea, en cuanto a hacer leyes y a firmar acuerdos internacionales, somos, si alguien solo viera eso, diría, uy, este país respeta todo. ¿No? Respeta el medio ambiente y los derechos al medio ambiente sano, que es un derecho humano, ¿no? O sea, la gente tiene el derecho a agua saludable, a medio ambiente sano, y esas cosas se definen en el Tratado de Escazú y Bolivia lo ha suscrito, pero la cosa parece que es la práctica. Y entonces en la práctica ahí yo creo que hay mucho por hacer. Y ahí tal vez la gente, nosotros, ¿no? Todos, los académicos, el pueblo en general, la clase política, deberíamos conjuncionar en un proyecto convergente, nacional, que vaya a cuidar eso, porque la responsabilidad, no solo por el hecho de que ya somos abuelos y tal, ¿no? Y yo Eduardo, pero sino las futuras generaciones están entrando al mercado de trabajo, hay que tener oportunidades, hay que darles oportunidades, y las que vienen, ¿no? Y una de esas oportunidades es poder contar con los medios que les den una vida cada vez mejor, un bienestar. Entonces, para eso hay que movilizarnos, ¿sí? Y tal vez nuestro pequeño, como tú dices, desde la academia, se puede hacer algo, pero no es lo definitivo, evidentemente, pero ya nosotros, en nuestro ámbito de trabajo, que es el académico, queremos aportar con eso. Qué bueno. Demos un vistazo, porque el próximo martes me decías, una miradita de quienes participan el próximo martes, Waldo, por favor. Bien, el martes vamos a tener la presencia del doctor Roger Carvajal de Celadis, con la producción de bienes transables y perspectivas de incorporación de valor. Un tema muy interesante también que tiene que ver mucho con los recursos naturales no renovables
principalmente también. La sostenibilidad ambiental en el sector industrial, que vamos a abordarlo como IDEPROC, la Facultad de Ingeniería. El momento geopolítico actual y extractivismo por parte de la Fundación con Daniela Gramont. Entonces, con esa temática se va a poner en discusión eso y vamos a recibir aportes. ¿Desde qué hora va a ser esto? 6 de la tarde. 6 de la tarde. Sí. ¿Reiteramos el lugar? Sí, va a ser en el auditorio de la Fundación Friedrich Ebert, En que está Obrajes, en ¿no? Obrajes, en la calle 14, y la principal es la de Hernando Siles, ¿no? ¿Cualquiera puede acceder a este Sí, evento? está abierto a cualquiera y además vamos a retransmitir en vivo A través de de plataforma. las redes de Humanidades y del CIDES y de la Federación, la Fundación, y también va a estar cargado el video para los que no puedan ver en ese momento, lo puedan ver después. Qué bueno. Y después de esto va a salir un libro también. Y que también los vamos a invitar para poder hablar del No, libro. por favor, muchas gracias. Muchísimas gracias, Sí, Alfredo. muchas gracias. Waldo, muchísimas No, gracias por encantado, la gentileza.